de las cosas que estamos recordando, o quizás aprendiendo con estos últimos devocionales, es el poder que existe en las declaraciones, ¿sí? Las cosas que decimos. Por eso creo que vamos por el día 12, si no me equivoco, 12 o 13, y cada día de estos nuevos devocionales que estamos haciendo, le estamos agregando al final del devocional una declaración, ¿sí? Es decir, algo que decimos. Pero esa declaración no es simplemente un capricho porque se nos ocurrió agregarlo, sino que la declaración tiene que ver con que hemos creído que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Eso dice Proverbios capítulo 18, ¿sí? Entonces estamos aprendiendo a declarar lo que queremos que suceda. Por supuesto, no es que simplemente decimos lo que nos gusta y eso sucede. No, sucede cuando lo que decimos coincide con lo que alguna vez dijo Dios. Si no, no funciona, olvídense, ¿eh? No es que yo voy a decir lo que se me ocurre y eso tiene que funcionar. No, cuando yo digo lo que Dios dijo antes y lo que Dios dijo en su palabra, nos estamos poniendo de acuerdo y entonces es cuando las cosas funcionan en nuestra vida. Estamos descubriendo eso, ¿eh? El poder de la declaración y de decir cosas que Dios dijo acerca de nosotros, quizás en la eternidad. Pero no solamente aprendiendo a declarar con nuestras palabras, sino que también estamos aprendiendo a declarar con todo nuestro ser, con nuestro cuerpo, porque hay cosas que nosotros hacemos más allá de lo que decimos, que también son declaraciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos declarando, estamos anunciando algo con lo que hacemos. Por ejemplo, el domingo pasado tuvimos bautismos aquí, ¿sí? Y enseñamos que el bautismo, el sumergirse en aguas y salir del agua, es una declaración. Es una declaración de que yo me moría a una vieja vida y que nací a una nueva y que ahora vivo la vida que le gusta a Dios. Esta noche vamos a compartir la cena del Señor, como hacemos siempre los primeros domingos del mes. Y esto también es una declaración. Porque Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí hasta que yo vuelva. O sea que cuando compartimos la cena del Señor, que tiene su simbolismo, porque Jesús dijo que el pan representaba su cuerpo, que fue partido por cada uno de nosotros. Cuando tomamos la copa, Él dijo, esta copa es mi sangre, ¿sí? O sea que tiene su simbolismo. Pero cuando nosotros participamos de esta cena del Señor, estamos soltando una declaración. ¿Cuál es esa declaración? Esa declaración es, yo creo en todo lo que dijo Jesús, yo creo que Él murió por mí y yo creo que Él vuelve. Así que cuando tomamos la cena del Señor, no la tomamos simplemente porque es una costumbre, aunque acostumbramos a hacerlos una vez al mes, ¿no? En el devocional de mañana, ustedes van a ser desafiados a tomar la cena del Señor en su casa y con su familia. Anímense, háganlo. La cena del Señor no solamente se toma en la iglesia, en el templo, en el salón donde nos reunimos. La podemos tomar en cualquier lugar donde se anuncia que Cristo está por volver. ¿Sí? Entonces, no es solamente una costumbre, y mucho menos un ritual. Esto no es un ritual, ni tiene nada que ver con un ritual. Hacemos esto porque lo hemos creído de veras y porque creemos que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, ¿sí? Y que Él está a punto de volver y que tiene nuestras vidas en sus manos. ¿Lo entienden? ¿Sí? Entonces, ¿quiénes toman la cena del Señor? ¿Quiénes participan de la cena del Señor? Todos aquellos que han creído que Jesucristo es su Salvador y que además es su Señor. Son dos cosas distintas, pero igualmente importantes. Cuando digo que Cristo es mi Salvador, estoy diciendo tengo mi eternidad asegurada. ¿Sí? Pero cuando digo Cristo es mi Señor, lo que estoy diciendo es mi hoy es exactamente como Cristo quiere que sea. Porque ya no vivo como me gusta a mí, ya no vivo como me gusta gobernarme a mí mismo, sino que vivo bajo el gobierno de un nuevo Señor que es Cristo. ¿Sí? Mucha gente piensa que con decir que Cristo es mi Salvador ya alcanza. Bueno, probablemente sí, no sé, no soy yo el que lo juzga, es el Señor. Y entonces, bueno, quizás esa gente viva toda la vida como se le place, pero como recibió a Cristo como Salvador, a lo mejor la vamos a ver en la eternidad. De todas formas, cuando nosotros declaramos que Cristo es nuestro Señor, no necesitamos esperar a la eternidad
para vivir como Dios quiere, sino que empezamos a vivir hoy mismo con toda la abundancia que Él tiene en su trono para cada uno de sus hijos. ¿Se entiende? Entonces, vamos a tomar la cena. Y vamos a participar de esta cena lo que hemos creído en Cristo Jesús, porque si no, esto no tiene sentido. Y vamos a tomar la cena aquellos que además le entregamos nuestras vidas a Él para que Él sea nuestro Señor. ¿Sí? Así que yo les pregunto, ¿cuántos aquí pueden declarar que Cristo es el Salvador de su vida y que además es el Señor de sus vidas? ¿Lo pueden hacer poniéndose de pie? Muy bien. Y vamos a orar. Y aunque esté orando yo aquí con el micrófono, dirigiendo la oración, la verdad es que también puedes orar vos. Cerrá tus ojos, levanta tus manos al cielo, como te sientas cómodo, pero volví a repetir esto. Señor, yo hoy una vez más declaro que sos mi Salvador. Pero también declaro que sos mi Señor. Y que aunque me cuesta, yo decidí que por tu fuerza y por tu poder voy a vivir la vida que a vos te agrada. Y quiero ser cada día más como Cristo, cada día más como Cristo. Decíselo. Porque que Él sea tu Señor significa eso, que cada día te pareces más a Él. Señor, solamente tú sabes lo que hay en nuestro corazón, qué pensamiento está ahí justo ahora. Y si es cierto o no es cierto que te hemos hecho nuestro Salvador y Señor. Pero Señor, aquellos que hoy estamos declarando tu señorío sobre nuestras vidas, recibe esta oración y también esta declaración. Que esta declaración no solamente suba delante de tu trono allí en el cielo, sino que también vaya al infierno, para que el infierno se entere que nuestras vidas ya tiene otro dueño, y ese nuevo dueño es Cristo Jesús. Esta cena del Señor es profética. Esta cena del Señor es una declaración de que nuestras vidas no le pertenecen al diablo y que por lo tanto ya no puede tocarnos, no puede manejarnos, no puede dominarnos. Él tiene que sacar sus sucias manos de nosotros y nos tiene que dejar disfrutar en libertad la vida abundante que Cristo trajo para nosotros. Lo hemos creído, lo hemos aceptado y esa vida ahora fluye dentro de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, participamos juntos como hermanos y como cuerpo tuyo, esperando que pronto vengas otra vez a reinar en este lugar. No sé cuántos de ustedes recuerdan en sus Biblias el capítulo 2 de Hechos, Hechos capítulo 2, allí en sus Biblias. Y hay un texto en todo ese capítulo que nos habla acerca del momento en que vino el Espíritu Santo que Jesucristo había prometido a sus discípulos, ¿sí? Pero allí cuando comienza el capítulo 2, dice el texto que cuando llegó el día, a ver si podemos poner la lámina por favor en la pantalla, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Este pasaje nos cuenta que la iglesia estaba simplemente siguiendo las indicaciones de Jesús. Jesús hacía pocos días que había vuelto a ascender al cielo. Y Él les dijo expresamente antes de que eso suceda, de que no se muevan de Jerusalén, sino que se queden allí esperando la llegada del Espíritu Santo. Y estaban haciendo eso, ¿sí? Jesús ni siquiera les dijo cómo tenían que hacerlo. Solamente les dijo, esperen, quédense acá, no se muevan. Ellos estaban obviamente ansiosos, querían salir a predicar por todos lados. Imagínense, acababan de vivir una de las experiencias más fuertes que puede vivir una persona, ¿sí? Su Señor, su Maestro se había muerto, pero resulta que un día resucitó. Y no solamente que resucitó, sino que se tomó 40 días para hablar con ellos en intimidad y contarles cosas que nunca nadie había oído. Así que estaban recontra, súper entusiasmados en salir a predicar el Evangelio,
Pero Jesús le dijo, ni se les ocurra moverse hasta que no venga el Espíritu Santo. Entonces hicieron eso, se dedicaron a esperar y lo hicieron orando. Dice que estaban juntos orando en un aposento alto, en un lugar alquilado por ahí, un salón que tenía un piso arriba, y ahí se encontraron a orar y de repente sucedió lo que ustedes acaban de escuchar. Y todo lo que viene después, ¿no? Porque el Espíritu Santo empezó a manifestarse con señales increíbles ahí. Todo el mundo que andaba en Jerusalén escuchó la palabra ese día. Ese mismo día, hubo 3.000 convertidos a Cristo Jesús, ¿sí? Fue algo impresionante, ¿no? Fue un de repente. Si bien ellos estaban esperando que venga el Espíritu Santo, pero la verdad es que no sabían cómo eso iba a suceder. Ellos mismos fueron sorprendidos. Yo creo que inclusive la sorpresa de ellos fue porque ese viento que se escuchó los corrió de la habitación de adentro, ¿no? Probablemente tuvieron miedo ese día. Yo creo que ellos no relacionaron el viento con la llegada del Espíritu Santo. Pero ese ruido, ese estruendo los asustó, salieron corriendo y de pronto fueron tomados por el Espíritu Santo. En ese momento vino y comenzaron a predicar. Ellos esperaban, pero no esperaban que fuese de esta forma, ¿sí? Y en ese momento, o a partir de ese momento, comenzaron a suceder algunas cosas entre ellos que son las que yo espero y creo que vamos a empezar a experimentar nosotros en poco tiempo. Cuando digo nosotros, no solamente me refiero a esta iglesia, sino a la iglesia de Jesucristo en todo el mundo, pero especialmente aquí en Argentina. Miren, cuando uno sigue leyendo el texto de Hechos 2, dice en primer lugar que sobrevino temor a toda persona. Es decir, los que siempre se burlaban de estos que eran pocos discípulos de Cristo Jesús, ahora comenzaron a tener temor. Porque claro, los veían hacer cosas que nadie podía hacer, los escuchaban hablar de una forma tremenda, una forma que dice, pero ¿cómo puede ser que tengan esta capacidad de hablar? ¿Sí? Muchos de ellos eran de oficio, digamos, muy sencillos, muy humildes, no habían ido a la escuela a estudiar, la mayoría de ellos, y ahora los escuchaban predicar con tanto denuedo, así que empezaron a tener miedo. Yo creo que esa es una de las cosas que va a empezar a pasar aquí. La segunda cosa, empezaron a suceder muchas maravillas y señales que empezaron a hacer ellos mismos, los discípulos, empezaban a andar por la ciudad, ¿sí? Y sanaban a los enfermos. ¿Se acuerdan del paralítico que aparece en el capítulo siguiente? Un paralítico que todo el mundo conocía, siempre estuvo en la puerta del templo. Era parte del escenario, de la escenografía, ¿no? Todo el mundo sabía que si iba al templo se encontraba con ese paralítico ahí, pero un día ese paralítico ya no estaba ahí, sino que estaba adentro, saltando, danzando y alabando a Dios. Unos capítulos más adelante suceden cosas tan maravillosas como, por ejemplo, que Pedro simplemente fuese caminando por la ciudad y su sombra sanaba a los enfermos. Imagínense, comentario de todo el pueblo, muchas maravillas y señales se empezaron a hacer. De pronto, a lo que vemos al final del capítulo 2, es que comenzaron a estar blindados en su comunión, de tal manera que el poder de la unidad los había hecho invulnerables a la pobreza y a la miseria. Dice que no tenían necesidad de nada. Quizá si eso hubiese sucedido en nuestro tiempo, el impacto hubiese sido grandísimo, ¿no? Porque hoy salimos a la calle, con cualquiera que nos crucemos, aunque ande un auto último modelo, te va a decir que tiene necesidad de algo, ¿sí? Fue impresionante esto. De pronto, entre los que se juntaban a proclamar el nombre de Cristo, nadie tenía necesidad de nada. Yo creo que eso viene. ¿Cuántos dicen amén? Cosas como esas, ¿no? Entonces, el favor del pueblo comenzó a estar sobre ellos. Empezaron a agradarle a todo el mundo. Todos hablaban de los primeros cristianos, ¿sí? Leyendo esto y tratando de meterme en la historia y ver lo que pasaba en la ciudad de Jerusalén estos primeros días, me imagino una ciudad alborotada. En esos tiempos siempre Jerusalén estaba alborotada porque la fiesta de Pentecostés era una fiesta que se hacía todos los años. Y venía gente de todo el mundo conocido. Pero esos días estaba más alborotada que nunca. Por lo que estaban viendo que sucedía con los discípulos del supuesto muerto de Cristo, que decían que había resucitado y muchos decían que al cuerpo simplemente se lo habían robado. Leyendo esto, me acordé de un fenómeno. No sé cuántos de ustedes escucharon alguna vez
a hablar del fenómeno del cisne negro. ¿Escucharon alguna vez hablar del fenómeno del cisne negro? ¿Sí? El fenómeno del cisne negro es simplemente la explicación de sucesos inesperados. Así se le llama, o esa es la explicación que se le da a sucesos que son inesperados. Esto es algo muy reciente porque fue enunciado recién en el año 2007, ¿sí? Por un señor llamado Nassim Nicolás Taleb, ¿sí? Y él hablaba de un acontecimiento que encierra una carga de sorpresa tal que multiplica su impacto, ¿sí? Es decir, cisne negro significa un suceso que nadie esperaba, pero que cuando sucede su impacto es tremendo. Me acordé de eso y digo, claro, la venida del Espíritu Santo tiene que haber sido un cisne negro, ¿no? Aunque en esa época no se le llamaba así a ese fenómeno, ¿sí? ¿Cómo surge este nombre? ¿Por qué se llama cisne negro? Porque hasta el siglo XVII en Inglaterra se conocían solamente los cisnes blancos, ¿sí? Todo el mundo estaba acostumbrado a ver cisnes blancos. Y de pronto un día apareció un cisne negro. No se sabe bien si fue por una mutación genética o simplemente por una migración. Después, obviamente, la historia confirmó de que en otras partes del mundo, como Australia, ya el cisne negro existía, pero en Inglaterra no se sabía de eso y nunca se lo había visto por ahí, ¿sí? Entonces causó un impacto tremendo y por eso este escritor, este investigador científico decidió ponerle a estos fenómenos el nombre de cisne negro. Y a partir de ahí se empezó a llamar con ese nombre a todo ese tipo de sucesos inesperados, pero que son tremendos, como por ejemplo la aparición de Internet, la aparición de la telefonía móvil, ¿sí? Que fueron cosas que nadie esperaba que suceda. O sea, a ver, ¿cuántos años hace que existe Internet? ¿20, 25 años? ¿25? ¿Sí? Bueno, hace 30 años, algunos de ustedes que hace 30 años ya pensaban, con cordura, ¿se hubiesen imaginado que hoy existiría algo que se llama Internet y que uno puede instantáneamente ver algo que está pasando en el otro lado del mundo a través del aire, ¿sí? De un Wi-Fi, ¿no? Bueno, igual pasa con la telefonía móvil, ¿no? Cuando yo era chico, apenas se concebía y tampoco entendíamos mucho cómo era eso de un cable que se sacaba de un agujerito y se ponía en otro para comunicarnos en las ciudades, ¿vieron? ¿Sí? Y llegar a entender la telefonía móvil fue un suceso para algunos de nuestra generación muy fuerte, ¿sí? Entonces, el cisne negro habla de ese tipo de fenómenos que son grandes en impacto, terribles, ¿sí? Y que pueden ser o positivos o negativos. Positivo, por ejemplo, de Internet o la telefonía móvil fue positiva. Otro impacto así que sacudió mucho y que también entró dentro de esta categoría de cisne negro fue el ataque a las Torres Gemelas. Ese no fue positivo, ese fue negativo, ¿sí? Nadie lo esperaba, pero de pronto sucedió y causó un impacto mundial. Y yo creo que el de repente de Dios tiene que ver con eso. Yo creo que ese de repente que la iglesia está esperando en este tiempo tiene que ver con eso. Tiene que ver con que nosotros esperamos que algo suceda, pero no tenemos idea de cómo va a ser. Tiene que ver con que esperamos que algo suceda de parte de Dios, porque aparte necesitamos que Dios haga algo, ¿no? En nuestras ciudades. Pero no logramos imaginarnos lo que Dios está a punto de hacer. Creo que así es el de repente de Dios que está en camino hacia nosotros. Como el fenómeno del cisne negro. El fenómeno del cisne negro. Dice el texto que leímos recién que vino un viento impresionante ese día. Nadie esperaba ese día que hubiese semejante viento. Por eso los discípulos se asustaron tanto. ¿Sí? Juan, en el capítulo 3, o mejor dicho, Jesús, en el escrito de Juan, capítulo 3, creo que nos da una pista
de qué es lo que significa este suceso inesperado, este cisne negro, este de repente de Dios y por qué sucede. En ese capítulo, versículos 7 y 8, Jesús tiene un encuentro con un personaje que se llama Nicodemo. ¿Se acuerdan de la historia? ¿Sí? Y entonces Jesús le habla y le hace ver a Nicodemo que el Espíritu Santo es como un viento, que nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, que de pronto llega a la vida de una persona y que por eso es tan importante que quien quiera acercarse a Jesús debe nacer de nuevo del Espíritu. Fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Tiene que suceder eso. Tiene que pasar eso dentro de su vida, un de repente, algo que no esperabas y que de pronto te conmueve, te sacude literalmente. Por eso nuestra oración tiene que ser siempre: Señor, sorpréndeme. Yo quisiera que esta semana, toda la semana estemos orando y diciéndole a Dios: Señor, sorpréndenos el fin de semana. ¿Cuántos van a orar conmigo así? Miren, le hemos desafiado a sus líderes a que estemos todos los días esta semana de ayuno. Que cada grupo de crecimiento pueda ayunar el día que les toca la reunión, ¿no? El día que se encuentran. Así cubrimos toda la semana, porque todos los días de la semana hay algún grupo que funciona, o varios grupos que funcionan. Tomen este desafío. Ayunen el día que les toca la reunión de su grupo, se encuentren o no se encuentren, porque a lo mejor coincide con los días del Congreso y no se van a poder encontrar. No importa, ayunen igual y oremos así juntos y digamos: Señor, sorpréndenos. Señor, sorpréndenos. Este fin de semana sorpréndenos con lo que vas a hacer entre nosotros. Así fue como oró el siervo de Abraham. Abraham, cuando ya Isaac era grande y cuando estaba en edad de merecer, le dijo a su siervo: anda a buscarle novia a mi hijo. Y así que se tuvo que ir unos cuantos kilómetros hasta donde era su familia. Se hizo como 1000 kilómetros para encontrarle novia a Isaac. ¿Sí? Y la oración del siervo de Abraham fue más o menos así: Señor, sorpréndeme. Solo vos sabés qué es lo mejor para mi siervo. Para mi Señor, perdón. La Biblia está llena de cisnes negros, ¿sí? De este tipo de eventos. Por ejemplo, el triunfo de David frente a Goliat. Ese fue un fenómeno tipo cisne negro, porque había probabilidad 0 para David. Nadie ponía una sola apuesta por David. ¿Se acuerdan cómo es la historia, no? David ni siquiera era soldado. Llegó de casualidad un día porque el padre le había mandado a llevarle unos víveres a sus hermanos que estaban en el frente de batalla y de pronto se encontró con el gigantón ahí desafiando al pueblo de Israel todo el tiempo. Él no se la esperaba, el pueblo de Israel no se la esperaba. Saúl menos todavía esperaba que un jovencito como David pudiese ser el que venza a un gigante que durante 40 días tuvo a todo su ejército en vilo. Nadie lo esperaba, probabilidad 0. Pero ese día David venció a Goliat. Fenómeno tipo cisne negro, un de repente. David ya había sido ungido, ¿se acuerdan? David había sido ungido. El profeta Samuel lo había ungido como rey, pero David no sé si entendió todo lo que Samuel hizo ese día ahí, pero se fue de vuelta a cuidar las ovejas de su padre porque era lo que le correspondía. Probablemente, no dice la historia eso, no lo cuenta, la Biblia no lo cuenta, pero probablemente él se fue al lugar donde estaban sus ovejas y siguió cantando como solía cantar y defendiendo las ovejas como solía defenderlas, probablemente pensando: ¿y cómo será que Dios me va a hacer rey a mí? Que estoy acá, sucio, maloliente entre las ovejas. ¿Cómo hará Dios para resolver esta situación? El día que él le fue a llevar pan a sus hermanos, él no se esperaba el de repente de Dios. Y ese día sucedió. Un de repente, cuando nadie lo esperaba. Otro caso de un de repente en la Biblia, o de un fenómeno cisne negro, es el caso de aquel muchacho que un día seguramente fue con su papá, con su mamá, a escuchar a Jesús predicar. Dice la Biblia que se juntaron como 20.000 personas ese día. Y estuvieron todo el día escuchándole y ya venían escuchando a Jesús del día anterior. ¿Sí? Así que nadie se quería ir, pero la verdad es que estaban en medio del desierto, sin comida, y Jesús le dijo a sus discípulos: denle ustedes de comer. Bueno, ya saben la historia, ¿no? Hasta que uno se animó a decir: bueno, acá hay un pibito, un pibe, como diría Crónica, ¿no? Crónica TV.
que tiene 5 panes y 2 peces. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de 5 panes y 2 peces? Es decir, si tuviésemos al mejor administrador, tipo Daniel Schleret, una cosa así, haciendo cuentas allá, a lo mejor podríamos dividir 5 panes y 2 peces justo para que todos, cada uno de los 20.000, le toque un pedacito, pero definitivamente eso no iba a alimentar a nadie. Así que nadie esperaba que 5 panes y 2 peces sirvieran para algo. El muchacho, el dueño de los peces y los panes, tampoco. Pero ese día era el día del de repente de ese niño. Y sucedió el milagro que ustedes ya saben. Y todo el mundo comió, se llenó y sobró. Un de repente. Un fenómeno de cisne negro. Y otro caso entonces fue el derramamiento del Espíritu Santo. Lo que les acabo de leer en el capítulo 2. De hecho, nadie esperaba eso. Esperaban la llegada del Espíritu Santo, pero nadie esperaba que fuese de ese impacto, de ese tamaño, ¿no? Que sucediera así. Es que los de repente de Dios son así. Son tremendos. Son tremendamente grandes. Y yo creo que está a punto de caernos encima un fenómeno del cisne negro. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que está a punto de caernos encima un de repente de Dios. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos dicen, sí Señor, que venga tú de repente? ¿Cuántos dicen, Señor, yo lo necesito para mi vida? Lo necesito. La iglesia lo necesita. Neuquén lo necesita. Argentina necesita un de repente de Dios. Creo que estamos a punto de que eso suceda. Y hay algunas lecciones que aprendemos de esos de repente y de estas historias que recién les mencioné. En primer lugar, nunca decir nunca, ¿no? Nunca decir nunca. Nunca vamos a salir de esto. Nunca va a pasar aquello. El pueblo de Israel durante 40 días dijeron, nunca nos vamos a librar de este grandote, nos va a terminar matando. Pero el de repente de Dios lo solucionó. Los discípulos, quizás murmurando sin que Jesús escuche, habrán dicho, nunca podremos darle de comer a 20.000 personas. Pero Dios lo resolvió con un de repente. No sé qué es lo que estás esperando y no sé qué es lo que pensaste acerca de lo que estás esperando. Quizá por tu mente circuló alguna vez un nunca me va a pasar esto. Pero Dios te dice esta noche, no digas nunca. No digas nunca. Decirle que tenés al lado, nunca digas nunca. De estas lecciones aprendemos que toda cita divina, todo encuentro con Dios, todo milagro tiene como escenario un tiempo, un historial de clamor, de intercesión y de deseos proféticos. Es decir, no es que esto pasó simplemente porque a Dios se le ocurrió. Por supuesto que se le ocurrió a Dios, pero además siempre en la historia se dio que el pueblo estaba pidiéndolo, que el pueblo estaba clamando, que el pueblo estaba intercediendo. Había un deseo de que algo suceda. Como lo vimos en los discípulos, allí en el aposento alto. Ellos querían que venga el Espíritu Santo. No tenían ni idea cómo, pero querían que venga. Querían que venga. Siempre se dio eso. Así que necesitamos en este tiempo empezar a desear desde lo más adentro de nosotros mismos que venga ese de repente de Dios. Eso es lo que tenés que decírtelo ahora a vos mismo, ¿no? No sirve que se lo digas a que tenés sentado al lado. Tenés que decírtelo a vos mismo. Decirle, alma, empezá a desear el de repente de Dios. Decite a vos mismo, alma, empezá a desear el de repente de Dios. Aprendemos que mientras menos racionales seamos, más sorpresas de Dios vamos a tener. Si todo lo queremos pasar por la razón, no habrá sorpresas de parte de Dios. Pero cuando decimos, Señor, no se me ocurre cómo, pero yo sé que lo podés hacer. Mi razón no da para entender, mi lógica, mi experiencia no alcanza. Yo sé que vas a hacer algo fuera de ese ámbito de mi experiencia. Tenemos que aprender a vivir en la expectativa de la fe y no intentar digitar lo que Dios va a hacer a través de un evento. Miren, yo estoy seguro que el fin de semana algo va a pasar, pero yo no estoy tratando de digitar que algo pase. Nunca llamé a los predicadores para decirle, che, más vale que me sacudan la iglesia porque si no, no los contrato nunca más. No se me ocurriría, ¿no? Pero estoy esperando que algo pase. No ponemos nuestra fe en el evento, ponemos la fe en que Dios está haciendo cosas entre nosotros y de que esto va en crecimiento y de que lo que viene es mucho más grande que lo que ya hemos recibido.
Muchas veces nos vemos a nosotros mismos como un manojo de virtudes y errores, quizás más errores que virtudes. Pero esta noche quiero decirte esto: Dios puso sus ojos sobre tu vida. Dios puso sus ojos sobre tu vida. Decirle que tenés al lado: Dios puso sus ojos sobre tu vida. Yo lo creo. Dios puso sus ojos sobre tu vida como un día los puso sobre David, como un día los puso sobre ese muchachito de los panes y los peces, y como un día los puso sobre ese montón de discípulos tímidos que tenían temor, la verdad que tenían temor de enfrentar a la ciudad. Pero Dios puso sus ojos sobre ellos y de repente los sacó para que todo el mundo los vea. Y los puso en un lugar de privilegio y en un lugar de servicio a Dios y a su pueblo. Entonces, yo digo, ¿por qué no pensar en un de repente para nuestras vidas? ¿Por qué no un de repente en tu vida? Decite a vos mismo, decite, ¿por qué no un de repente para mí? No los veo hablarse a sí mismos, háblense. Díganse, a ver, ¿por qué no un de repente para mí? Miren, lo estoy mirando a todos, a todos lo estoy viendo. ¿Por qué no un de repente para mí? Yo creo que puede haber un de repente para vos, y no solamente para vos, sino para tu familia. Y no solo para tu familia, sino aún para tu negocio, para tu carrera. Y yo creo que hay un de repente para la nación. Yo creo que puede haber. No está todo perdido. Al contrario, yo creo que recién Dios está empezando a calentar motores para hacer algo tremendo con vos y conmigo y con nosotros. ¿Por qué no pensar en un de repente? Si Dios mismo lo dijo, Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Si Dios lo dijo, ¿cómo no esperar un de repente de parte de Él, aunque no sepas en qué formato viene? Una sanidad, un milagro, una provisión que te va a hacer decir: Señor, vos hiciste esto. Sí, no hay opción. Porque va a ser algo que solo Él puede hacer. Solo Él puede hacer. El de repente de Dios está llegando. Este es un tiempo de repentes de Dios, es un tiempo de conquista, literalmente. Es un tiempo de conquista de nuestras vidas, conquista de nuestras familias, conquista de nuestras empresas, conquista de la ciudad, para que Cristo reine en ese lugar. Y yo creo que se están levantando oportunidades, muchas oportunidades para poseer en el nombre de Jesús. ¿Qué es una oportunidad? Una oportunidad es la habilidad que se desarrolla para unir tiempo y ocasión. ¿Se lo repito? Oportunidad es la habilidad que se desarrolla para unir tiempo y ocasión. Eclesiastés capítulo 9, versículo 11 dice: me volví, el sabio es el que escribe, ¿no? Dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los veloces la carrera, ni de los fuertes la guerra, pues a todos les llega el tiempo y la ocasión. A todos les llega el tiempo y la ocasión. Todos nosotros, si no lo tuvimos ya, lo tendremos. Un tiempo y una ocasión. Cuando se junten ambos, es la oportunidad de Dios para tu vida. Que no se te escape. Que no se te escape. Decirle que tenés al lado, que no se te escape. Aunque sea de la cola, pero la voy a agarrar, decirle. Hay que estar en el lugar correcto, y en el tiempo correcto para no perderse esa oportunidad. Un personaje que estaba en el lugar correcto y en el tiempo correcto y que aprovechó la oportunidad justo ahí fue Caleb. ¿Se acuerdan de Caleb? Caleb era compañero de Josué, ¿sí? Ambos servían a Moisés y fueron 2 de los 12 espías que Moisés alguna vez mandó a reconocer la tierra prometida. Y fueron los únicos 2 que vinieron con una buena noticia, todos los demás con pálidas, ¿no? Pero estos 2 dijeron: la tierra es buena, vamos para adelante. Claro, como la mayoría
Generalmente pasa que la mayoría gana en las asambleas. La asamblea de ese día la ganó la mayoría que decía que la tierra no se podía conquistar y estuvieron 40 años en el desierto. Pero Caleb nunca dejó de esperar su tiempo y su ocasión. Siguió esperando. Por supuesto que la vida para él siguió pasando. Tenía como 40 años o 40 y pico cuando fue a ver la tierra prometida. Pasaron 40, así que ya tenía 80 y 85, dice la Biblia que tenía. Y un día le llegó el tiempo y la ocasión. Y dijo, esta es la mía. Con 85 años, ahora que se me presentó, no se me escapa. Fue y habló con Josué y le dijo, Josué, yo quiero la tierra. ¿Qué tierra era? ¿La de Hebrón? ¿Oreb? Hebrón. Por ahí. ¿Sí? Y conquistó esa tierra, dijo, esta tierra es para mí, tiempo y ocasión se me acaban de dar, juntas, al mismo tiempo. Así que Caleb tomó el monte en el momento correcto, con la gente correcta, creó la oportunidad para su milagro. Una actitud que tenemos que imitar nosotros. Diferente fue la historia de Jerusalén. Tuvieron su tiempo y su ocasión cuando vino Jesús como Mesías. No la vieron. O si la vieron, la dejaron pasar. Y mucha gente de Jerusalén no va a estar en el cielo cuando nosotros vayamos allá. Desaprovecharon la oportunidad porque no creyeron las palabras de Dios. Las oportunidades generalmente se presentan disfrazadas de imposibilidades. Y encontramos distintos disfraces en la Biblia. Distintos disfraces que ocultan las posibilidades. Muchas posibilidades vinieron disfrazadas de montes, otras vinieron disfrazadas de fuego, otras vinieron disfrazadas de gigantes, otras vinieron disfrazadas de grandes ejércitos. Disfraces. No sé si Dios los usó o cómo interpretarlo, pero fueron disfraces que ocultaban grandes oportunidades y algunos, pocos, las pudieron ver. David la vio, dijo, ahí hay una oportunidad para mí. Está disfrazada de gigante, pero es una oportunidad. Y ese día juntó tiempo y ocasión. Le llegó la oportunidad. Su de repente sucedió y ocurrió un milagro para toda la nación. ¿Me entienden? Entonces, para terminar, ¿cómo es esa gente que espera el de repente de Dios? ¿Cuáles son las características de la gente que espera el de repente de Dios? En primer lugar, yo creo que es gente de fe, que le ha creído a Dios y que dice, si Dios lo dijo, yo lo creo. ¿Cuánta gente de fe tenemos acá? ¿Sí? ¿Seguro? Viene que Dios dijo muchas cosas. Dios ha hablado y Dios va a seguir hablando. En estos días, el fin de semana, Dios va a hablar. La gente conquistadora, la gente del de repente, es gente que le cree a Dios. Gente de fe. Segundo, es gente que ha generado el poder del enfoque. ¿Sí? Es decir, no es gente que se distrae, sino que se enfoca en una sola cosa. Jesús le dijo a sus discípulos, esperen que venga el Espíritu Santo. Listo, dejaron de hacer todo lo que estaban haciendo. Ni a trabajar fueron. Se enfocaron en lo que Jesús le dijo, ya viene el Espíritu Santo, espérenlo. Entonces, la gente del de repente es gente que vive enfocada en lo que Dios dijo, que no le pierde pisada a cada palabra que Dios soltó. Tercero, es gente que practica las señales, si es que con las señales se puede practicar, por eso se lo puse entre comillas ahí, ¿no? Practica, o sea que todo el tiempo intenta que haya señales que atraigan a otros. Gente que provoca, si es que los milagros se pueden provocar, pero provoca los milagros. Sí, gente que dice, veo un enfermo y voy y le oro. Yo provoco que suceda un milagro. Muchas veces quizás el milagro no viene, quizás ese enfermo no se sana, pero ellos siguen insistiendo, porque saben que viene un de repente para sus vidas. En cuarto lugar, es gente que reclama su herencia, como Caleb. Como Caleb. ¿Saben lo que significa la palabra Caleb? El nombre Caleb significa perro salvaje. Perro salvaje. La gente del de repente es como un perro salvaje que agarra a su presa y que la reclama para sí y que va a pelear por ella. Es gente que marca su territorio, que defiende lo suyo. Dice, esta es mi ciudad y el diablo no la toca. Este es mi barrio y el diablo no la toca. Esta es mi casa y el diablo no la toca. Esta es mi familia y el diablo no la toca. ¿Cuánto de eso tenemos acá? ¿O cuánto de eso tendremos a partir de este momento? Les doy una nueva oportunidad. ¿Sí? Tenemos que ser ese tipo de gente.
Gente que tiene el poder de la perseverancia. Que siguen y siguen, aunque no ven nada todavía. Caleb esperó 45 años para verlo. Podría haber perdido las esperanzas muchas veces. Pero él siguió y veía su cuerpo como sigue envejeciendo. Veía que los años pasaban para él como para sus compañeros. Veía que a su lado se iban muriendo todos, ¿no? A veces hablo con mis padres, que tienen la edad que tenía Caleb en ese momento. Y bueno, ellos nos llaman generalmente todos los sábados, y todos los sábados me cuentan que se murió un amigo. Debe ser difícil llegar a ese momento, donde uno va viendo que tus compañeros van cayendo y van cayendo y van cayendo. Pero Caleb decidió perseverar, decidió creer en una promesa y dijo, aunque se mueran todos a mi alrededor, yo no me muero, porque yo voy a poner los pies en ese monte que Dios me mostró que es para mí. ¿Cuántos dicen amén? Poder de la perseverancia. Y lo vuelven a intentar y lo vuelven a intentar y prueban de otra forma, pero lo logran. Esta gente del de repente no son hijos del desierto. No son hijos del desierto, son hijos de la ciudad, del progreso, del crecimiento. Allí en Josué capítulo 14, versículo 10, Caleb dice, es muy interesante esta frase, porque él dice, cuando Israel andaba por el desierto. Y uno dice, pero Caleb, si vos andabas con Israel, ¿por qué no decís cuando nosotros andábamos por el desierto? ¿Por qué Caleb dijo cuando Israel andaba por el desierto? Porque él nunca se consideró hijo del desierto. Él sabía muy bien que el desierto no era su destino. Él sabía que su destino era la ciudad, la tierra prometida, el monte que le esperaba conquistar. Por eso ni siquiera se vio a sí mismo metido en un desierto. Jesús mismo pasó por el desierto, pero regresó a la ciudad. Caleb pasó 45 años en un desierto, pero él sabía que ahí no terminaba su vida. Quizás estás en un desierto justo ahora, en un momento difícil, de sequedad, tierra que no tiene fertilidad, parece que no pasa nada a tu alrededor. Pero me encantaría que hoy declares que no sos del desierto. ¿Te parece que lo digamos juntos? Decí conmigo, levantá la mano y decir, yo no soy del desierto. El desierto no es mi destino final. Mi destino final es la promesa que Dios soltó sobre mi vida. Amén. Esta gente del de repente, todo lo toman haciendo guerra espiritual. Son luchadores. Y saben que lo que vale se consigue peleando. Saben que la pasividad trae pérdida, ¿no? Hoy tenemos ahí entre algunos del pueblo de Israel, de Dios de hoy, del día de hoy, algunos que prefieren decir, no, yo lo de la guerra espiritual no es para mí. Eso, hay otros que tienen esos dones. Escúchame, no se trata de dones. Cuando tenés que defender a tu familia o defender tu empresa o defender tu territorio, tu barrio, lo que sea, tenés que levantarte en guerra y hacer guerra contra el enemigo para preservar tu territorio. Aquellos que disfrutan del de repente de Dios son aquellos que se levantan en guerra espiritual contra el diablo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Peléala. No es sin lucha que tu fe se manifiesta. No es sin lucha. Es luchándola. Esta gente del de repente están expectantes por el de repente de Dios. Son oportunidades que vienen de repente, son victorias de repente, están siempre listos para atacar de repente, están siempre listos ahí. ¿Vieron como esos que nunca terminan de sentarse en la silla? Porque siempre están esperando dar el salto, ¿no? Así es esa gente. Yo quiero una iglesia que tenga esa gente. ¿Cuántos líderes dicen conmigo, queremos una iglesia que tenga esa gente? ¿Amén? Vamos a trabajar por eso. Esta gente del de repente es gente en la cual la palabra de Dios toma un lugar predominante en sus vidas. Josué edificó un altar de acuerdo a lo que estaba escrito en el libro de la ley de Moisés. Se manejó como Dios había dicho. Por algo Dios le habló al principio del libro que lleva su nombre y le dijo que nunca se aparte este libro de la ley. Y él vivió cada día de su vida honrando y obedeciendo esa palabra que había salido de Dios. Esa gente es gente que guarda su corazón de la codicia. Guarda su corazón de la codicia.
Porque muchas veces lo que queremos solamente lo queremos para nosotros. Pero la gente que busca el de repente de Dios es gente que solamente quiere una cosa, que se haga la voluntad de Dios. Y que el Padre sea satisfecho. Que Él sea agradado. Que su corazón sea satisfecho. Yo quisiera que entre nosotros el Padre encuentre ese tipo de gente. Que no piense en satisfacerse a sí mismo, sino que piense en agradarle a Él. De esa gente se agrada a Dios y a esa gente Él los bendice. Guardar nuestro corazón de la codicia. La codicia nos desvía de la adoración y lo que Dios quiere es que le adoremos. Dios nos ha llamado a conquistar y a poseer nuestra herencia. No tenemos que retroceder, sino avanzar y vencer. Pregunto esta noche, ¿cuántos están deseosos de conquista? ¿Cuántos están deseosos de conquista? ¿Cuántos aquí están esperando la oportunidad de Dios? No hace falta que la menciones ahora, pero díganme, ¿cuántos están esperando una oportunidad de Dios? Para sus vidas, o para sus familias, o para sus negocios, o para su ministerio. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Yo estoy esperando una oportunidad. Y estoy aquí y vengo a trabajar todos los días a este lugar esperando una oportunidad de Dios. Estoy esperando un de repente. Yo estoy esperando un de repente de Dios que nos ponga como iglesia a gobernar literalmente en este barrio. Y sé que eso será el trampolín para que después venga otro de repente que nos llevará a gobernar sobre otros barrios de la ciudad y quién sabe hasta dónde. Pero estoy esperando esa oportunidad. Y espero que ustedes me acompañen en esto. ¿Cuántos están listos aquí para reclamar lo que por herencia les corresponde? Familia, trabajo, empresa, salud, expansión. Les corresponde. Porque Dios dijo que eran suyos. No te resignes a perderlos. Necesitamos gente del de repente que se levante en lucha, en guerra espiritual. Por eso, por todo esto es que si estamos esperando el de repente de Dios, no podemos perdernos nada de lo que Él hace. Así que ahí tenés una respuesta ahora. Cuando alguien te pregunte, ¿y por qué vas todos los fines de semana a la iglesia? No alcanza con que vayas una vez al mes o una vez cada tanto. Me encantaría que todos ustedes puedan contestar esto. No, yo voy porque estoy esperando que en cualquier momento Dios haga algo. Yo voy por eso el domingo. Yo voy por eso el miércoles. Yo voy por eso a la escuela de vida. No voy a faltar el fin de semana porque cada minuto voy a estar esperando que Dios suelte una palabra sobre mi vida o una palabra sobre mi familia. Por eso no voy a faltar el fin de semana que viene. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que venimos al grupo de crecimiento. Quizá alguno diga, bueno, pero si no alcanza con ir una vez a la semana al culto. No, porque estoy esperando que venga un de repente de Dios. No sea cosa que Dios justo hable para mi vida o tenga algo que decirme en una reunión de mi grupo de crecimiento. A través de esa persona que todos los días ora por mí, que se llama líder. No sea cosa que justo ese día Dios suelte algo y yo no esté ahí y me la pierda. Por eso es que no quiero perderme nada de lo que Dios hace. Estoy en el grupo de crecimiento, estoy en cada reunión, estoy en los eventos. No espero en los eventos, espero en Dios. ¿Me entienden? Yo quiero un de repente. Yo creo que el de repente de Pentecostés llegó provocado por el poder que hubo de acuerdo entre los discípulos. Porque si no, cuando Lucas escribió el libro de Hechos, no lo hubiese puesto, pero él lo puso ahí, estaban todos de acuerdo. Estaban todos de acuerdo. Yo quisiera que esta noche nos pusiéramos de acuerdo en empezar a pedir el de repente de Dios. Yo quisiera que nos pusiéramos de acuerdo esta noche en pedirle a Dios que se cumplan sus palabras sobre cada uno de nosotros en este tiempo. Sobre la iglesia en general, pero también sobre cada uno en particular. Porque si se cumple cada palabra que Dios dijo en algún momento sobre ustedes y sobre mí, la iglesia va a ser bendecida. El ámbito aquí va a cambiar. Estaremos más preparados para recibir a aquellos que hoy están angustiados allí afuera porque les falta la palabra o porque les falta el cumplimiento de la palabra. Yo quisiera que terminemos esta reunión orando, pidiendo, clamando al Señor por su de repente. Y que aquí en la Iglesia del Camino tengamos uno de esos fenómenos de cisne negro que nadie espera, pero que en realidad todos nosotros esperamos. ¿Qué les parece? ¿Sí? Yo quisiera pedirles que esta noche terminemos esta reunión orando
en nuestros grupos de crecimiento. Así que líderes, especialmente los líderes del equipo ministerial, por favor, vuelvan a pasar todos aquí al frente. Y quisiera que cada uno de ustedes busque a su líder y se junten ahí por grupo y se junten por redes, ¿sí? Y que esta noche terminemos aquí como grupos, orando y clamando al Señor, pidiendo ese de repente de Dios.